Buen día con todos. Bueno, el objetivo de este video es presentar un resumen o apuntes personales acerca del método de ensayo normalizado para la estimación de la resistencia del concreto por el método de madurez. Se va a hablar bastante un término súper clave de la función de madurez que va a ser explicada posteriormente. Toda esta presentación, estos conceptos están alineados a la norma técnica peruana 339.217. Sin embargo, también se ha utilizado conceptos o se ha complementado con normativas internacionales como la STM, la normativa chilena y la normativa de Guatemala. Me presento rápidamente, mi nombre es Gerald David Rodríguez Delgado. Actualmente soy especialista geotécnico, me he inclinado por la rama de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica en general. A su vez tengo experiencia en lo que es ensayos de laboratorio, en un laboratorio de materiales en general. Si bien me he inclinado por el comportamiento de suelos, tengo también profundo interés en otros materiales, y también experiencia en otros materiales como el concreto, la albañilería, mampostería, el mortero, entre otros. ¿Sí? El motivo también de esta presentación es justo porque hace poco un cliente me solicitó, ¿no?, brindarle una asesoría acerca de este método de ensayo, finalmente brindarle una hoja de cálculo. Entonces, mi intención es presentar esta hoja de cálculo para que ustedes puedan verlo, pero antes de mostrar la hoja de cálculo quiero repasar conceptos y clave de este ensayo. Una hoja de cálculo de por sí nunca te va a resolver un problema si no entiendes el funcionamiento o las formulaciones o conceptos en la que se basa esa hoja de cálculo. Por eso es que he armado este índice donde los 5 primeros capítulos tienen la intención de revisar estos conceptos clave, el objetivo del ensayo, el uso del ensayo, para qué se usa, los conceptos clave del ensayo, la función de madurez, que es un término clave para esta metodología, y también el procedimiento de ensayo, un resumen súper rápido. Una presentación en realidad también súper rápida, pero tiene la intención, ¿no?, de dar unas nociones generales del ensayo. Y bueno, finalmente el capítulo 6 y 7, que la voy a escribir en un próximo video, que voy a hablar acerca del procesamiento del ensayo, y a su vez después del procesamiento una hoja de cálculo, presentar una hoja de cálculo para que puedan ver cómo asociamos estos conceptos y automatizamos, entre comillas, de algún modo este ensayo. Bueno, el objetivo del ensayo, teniendo como referencia, como comenté, toda esta presentación está alineada a la norma técnica peruana 339.217 con fecha 2016. El objetivo es contar con una relación empírica para estimar la resistencia del concreto en función de la madurez del concreto. ¿Sí? Hay que recordar que esto es una relación empírica y es un método indirecto para cuantificar la resistencia del concreto. Hay que recordar que entre los métodos directos es el ensayo típico de resistencia a la compresión simple del concreto. Este ensayo no tiene la intención de reemplazar dicho ensayo, también tiene la intención de complementar dicho ensayo en campo sobre todo. ¿Sí? ¿A qué quiero decir con campo? Nosotros realizando este ensayo en laboratorio, lo que vamos a lograr es una función empírica, una ecuación empírica. Esta ecuación empírica va a permitir asociar una resistencia del concreto con una madurez del concreto. Y justo esta madurez del concreto tiene que ver con el número de días y la temperatura. ¿Sí? Vincula ambos parámetros. Entonces, si nosotros estimamos o medimos la madurez en campo, cuantificando tanto el número de días que pasan, como número de días u horas, pueden estar en ambas unidades, como también la variación de temperatura, nosotros podemos predecir indirectamente qué resistencia del concreto tiene en dicho momento, ¿no? Imaginemos, nosotros estamos haciendo un vaciado de una losa. Nosotros instrumentamos dicha losa para que ésta pueda lecturar lo que son temperaturas, ¿no? Entonces nosotros teniendo las temperaturas, tenemos por ejemplo un sensor, teniendo las temperaturas en el tiempo,
Nosotros podemos calcular o asociar ese registro o ese historial de temperaturas, lo podemos asociar una madurez, ¿sí? Una madurez del concreto. En función de esa madurez, yo voy a mi formulación, que es la que consigo con este ensayo de laboratorio. Voy a la formulación y puedo predecir qué resistencia el concreto tiene dicho elemento en dicho día. Dicho día asociado con una madurez. Porque recordemos que no solamente la madurez depende del número de días que pasa, sino también está asociado a la temperatura, ¿no? A la variación de temperaturas que tienen hasta dicho día. Entonces, si yo voy a obtener la resistencia del concreto en dicho día, yo podría estimar y decir, oye, mira, mi resistencia del concreto ya está en un aproximado, no sé, del 70% de mi resistencia al concreto. Por lo que si de repente mi especificación técnica decía que se puede desencofrar dicho elemento una vez que se alcanza el 60%, entonces yo ya puedo tomar de algún modo la decisión de poder desencofrar. Sin embargo, hay que recordar que este ensayo no reemplaza la resistencia a la compresión de concreto. Lo que podría hacerse de repente es tomar un muestreo y verificar, ¿no?, si efectivamente a dicho día se está logrando dicha resistencia. Pero como vemos, nos sirve como una medida indirecta, ¿no? En qué porcentaje de la resistencia a la compresión estamos llegando o a qué resistencia a la compresión estamos llegando. Entonces, es más o menos el fin de este ensayo es brindar esa ecuación que puede ser utilizada en nuestro vaciado en obra. ¿Sí? Más adelante voy a reforzar esta idea. Ahora, segundo punto, la madurez del concreto es un término muy general, también lo expliqué hace un momento, que está asociado a lo que es el registro histórico, ¿no? El registro de historia de temperaturas. Esta madurez del concreto tiene que ver con el índice de madurez. Hablamos de un índice de madurez y justo este índice de madurez, ¿cómo lo expresamos matemáticamente? A través de una función de madurez. Esta función de madurez es justo la que captura, es una expresión matemática que justo es lo que captura el registro o el historial de temperaturas. Es decir, asocia tanto tiempo, edad del concreto, como también la variación de temperaturas que tiene hasta esa edad del concreto. Ahora, el índice de madurez en esta normativa es expresado en dos. A través del factor tiempo-temperatura, que es descrito en el capítulo 7.3, y a través de la edad equivalente, que es descrito en el capítulo 7.4. El alcance de esta presentación es describir el factor tiempo-temperatura. Bueno, ahora se hablará acerca del uso del ensayo, ¿no? Entonces, el uso del ensayo es, como comenté, es tener una relación, una ecuación para la estimación de la resistencia del concreto en el lugar de vaciado y permitir el inicio de actividades críticas de la construcción. ¿Sí? ¿Qué hay actividades? Retiro de encofrados y apuntalamientos, tensado de cables, término de protección por frío, apertura de caminos o vías al tráfico. Entonces, como comenté hace un momento, a veces en obra, para poder desencofrar, nosotros tenemos que asegurar que el concreto tenga un porcentaje o ya haya alcanzado cierto porcentaje de la resistencia final del concreto. Puede ser un 40, un 50, un 60, un 70. Va a depender bastante de las especificaciones técnicas. Entonces, nosotros lo que a veces se hace es irnos a algunas tablas de literatura o de los reglamentos, como es el que pongo acá de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, donde se busca qué elemento, por ejemplo, una viga, y dependiendo de la luz libre, cuántos días tengo que, y también dependiendo de las condiciones que tiene, cuántos días tengo que esperar para poder desencofrar el concreto. Pero de repente, por ejemplo, vayamos a una luz libre entre 3 y 6 metros en la primera condición, me pide que tenemos que esperar 14 días. Pero de repente 14 días es muy extenso y de repente pone en ruta crítica, ¿no?, lo que es el proceso constructivo. Entonces nosotros podemos sustentar el retiro del desencofrado de los apuntalamientos, por ejemplo, de los encofrados. Podemos sustentar que pueda ser antes. Y este ensayo justo esto es lo que pueda permitir sustentar, ¿no? Si nosotros tenemos este ensayo, realizamos este ensayo, tenemos la ecuación. Ahora, en campo nosotros podemos medir, poner sensores en el elemento estructural y ver qué madurez tiene.
¿sí? Porque hay sensores, los sensores te van a registrar el tiempo y también la temperatura. Hay una expresión matemática que permite vincular ambos y calcular la madurez del concreto. Si nosotros aseguremos o verificamos que la madurez del concreto, no sé, al día 8, y utilizamos la fórmula empírica y vemos que el día 8 ya puede llegar y ya puede ser mayor a la resistencia mínima requerida para poder desencofrar, entonces nosotros fácilmente podríamos ya tener una idea, ¿no?, de que se podría desencofrar. Esto obviamente tiene que ser verificado a través de pruebas directas, pruebas de compresión directas, pero esta expresión ya nos da, complementa bastante bien porque ya nos da idea de qué resistencia está logrando el concreto solamente con estos registros de temperatura en el tiempo. Entonces, en lugar de utilizar estas tablas de recomendación, que a su vez también están acondicionadas, ¿no?, a cierto diseño de mezcla y también a ciertas condiciones ambientales, ¿no? En cambio, tener una función que te relacione la madurez con la resistencia al concreto, sabemos, y que sea del ensayo, entonces va a estar vinculado específicamente a nuestro diseño de mezcla. Entonces, es muy importante este ensayo si lo vemos desde ese punto de vista. Continuando, conceptos básicos del ensayo. Hay que saber que la resistencia del concreto se puede vincular a la madurez. Y esto se puede realizar a través de esta relación resistencia-madurez, que al final es una ecuación empírica, ¿no? Es una función. Hay que ahora aclarar algunos términos. Por ejemplo, hablemos acerca del término madurez. La madurez, de acuerdo a la norma, es el desarrollo progresivo de una propiedad de una mezcla cementante. Mezcla cementante en este caso es el concreto. ¿Y qué propiedad se refiere? Al menos, principalmente siempre la vinculamos a la resistencia a la compresión, pero también se podría verificar si en lugar de hacer moldes cilíndricos y hacemos viguetas, podemos vincular, ¿no?, lo que es una relación del módulo de rotura, si hacemos por ejemplo vigas, con la madurez del concreto. También es una forma. Y eso también está dentro de la normativa. Incluso también permite trabajar con cubos de concreto en lugar de las probetas de concreto para vincular, ¿no?, propiedades asociadas a los moldes a los cubos de concreto. Entonces, esta cuantificación de madurez se puede realizar, como comenté, a través del índice de madurez. Es muy importante el índice de madurez. El índice de madurez, el concepto, de acuerdo a la normativa, es una medición o cuantificación de la madurez que es calculado en función al registro o al historial de temperaturas, ¿sí? Y justo este índice de madurez puede ser, si bien es una cuantificación, la manera de expresarlo matemáticamente es a través de la función de madurez. Ahora se va a hablar totalmente, vamos a asociar de madurez, pasamos, un momento, madurez está vinculado la cuantificación de madurez del índice de madurez. Pero para expresar matemáticamente este índice de madurez hay que hablar de la función de madurez. Actualmente todos nuestros datos, toda la matemática que se va a asociar a la temperatura y al tiempo está dentro de la función de madurez. La función de madurez se puede expresar en dos, como comenté: factor tiempo-temperatura y edad equivalente. El factor tiempo de temperatura es el alcance de esta presentación. En la imagen derecha tiene que ver, o la muestro con la intención, y es extraído de este blog, tiene la intención de que siempre, a veces, no siempre, a veces personalmente he tenido siempre ese concepto de que la resistencia del concreto siempre está ligado a la edad del concreto. El endurecimiento del concreto está ligado a la edad. Si bien sí es cierto, tienen una relación directa, como podemos ver, a mayor cantidad de días la resistencia debería aumentar, debería endurecer. Sin embargo, en realidad este número de días también, no solamente este avance progresivo de la resistencia está ligado a lo que es el número de días, sino también está ligado a lo que es la variación de temperatura que puede haber en el concreto. Es decir, esta gráfica, por ejemplo, que es sacada de dicho blog, está asociada, o este comportamiento típico está asociada a ciertas condiciones ambientales. No entra el factor temperatura. Es decir, esta gráfica está a 20 grados Celsius, si no me equivoco. Entonces, esta gráfica no puede ser realista para climas
muy diferentes a las cuales se ha podido extrapolar, ¿no? Estas curvas. Entonces, en lugar de nosotros ver la evolución de la resistencia solamente con el número de días, también tenemos que vincular el número de días, que tiene que ver con el tiempo, pero vincular también el factor climático, que de algún modo entra el factor temperatura. Es por ello que considero muy importante este ensayo, porque también nos da esa idea de que no solamente la resistencia, digamos, a 7 días siempre se va a tener un desarrollo del 70%, sino esto puede ser incluso más, ¿no? Dependiendo de la variación de temperaturas de la zona. Entonces justo este ensayo quiere tomar tanto el desarrollo de la resistencia, considerando el avance de días y asociando la variación de temperaturas que hay en estos días. Hablemos ahora de la función de madurez, como comenté, a través del factor tiempo-temperatura. La función de madurez es una expresión matemática, que justo es la que se muestra en pantalla. El m sub t es el factor tiempo-temperatura, o la madurez, la vamos a llamar, a la edad t. Esta edad t puede ser una madurez al primer día, al tercer día, al séptimo día, al día 14, al día 21, al día 28. Entonces, como vemos, la madurez del concreto, que es expresada a través de la función, matemáticamente a través de la función de madurez, es variable, va a depender a qué día la quiero conseguir. Y está asociado a esta formulación, que es una sumatoria, que voy a explicar por qué es una sumatoria. Tenemos un factor T sub A, que es la temperatura promedio del concreto durante el intervalo de tiempo. Justo este intervalo de tiempo es el intervalo en que uno mide estas variaciones de temperatura. Hay un T sub 0, que es el temperatura datum, o datum de temperatura, que está expresado en grados Celsius. Este datum de temperatura está asociado a la energía de activación del endurecimiento del concreto. Esto en realidad hay un subapéndice que permite calcularlo a través de ensayos. Sin embargo, existen guías o literaturas que sugieren, ¿no? Si no hay información, tomarlo como referencia a la temperatura 0 grados Celsius, que es justo lo que se va a tomar en cuenta en esta presentación. La madurez, como ven, es una multiplicación de temperatura con variación de tiempo, es decir, puede estar en unidades de grados Celsius horas o grados Celsius días, dependiendo del intervalo de tiempo que se está midiendo o calculando. Continuando, la intención de esta diapositiva, de esta gráfica, es poder entender la función o la ecuación que se mostró anteriormente, que está ligada con la función de madurez en función del factor tiempo-temperatura. Pudimos ver que la expresión está en función a una sumatoria, ¿no? Entonces quiero justificar, o quiero que ustedes entiendan por qué es una sumatoria. Nosotros durante el registro del ensayo, lo que vamos a calcular o medir en el ensayo es el historial o registro de temperaturas en el tiempo. Lo que se va a conseguir en un gráfico con eje X, que representa el tiempo en horas o días, en el eje Y en temperatura con grados Celsius, vamos a tener o conseguir una gráfica como se muestra, que es una curva errática de algún modo, como la que muestra en pantalla, que es una curva arbitraria de color azul, ¿no? Entonces, yo quiero que se entienda qué es la madurez, o cómo calculamos la madurez, quitándonos de la mente la fórmula que nos sugiere la norma, ¿no? Yo quiero demostrar cómo nace esta fórmula. Entonces, tenemos esta curva. Tenemos además una temperatura datum, que significa o que está asociada a la energía de activación, la temperatura de energía de activación del endurecimiento del concreto. Si nosotros queremos calcular la madurez, porque es un parámetro variable que depende del tiempo, en un tiempo t, ¿cuál es la madurez? ¿Cuál es la función de madurez? ¿Cómo lo cuantificamos? El concepto de la teoría nos dice que la madurez es el área encerrada entre esta curva de temperaturas y tiempo con la recta horizontal de la temperatura datum. Toda esta área azul representa lo que es la madurez en el tiempo, o la función de madurez factor tiempo-temperatura, que está en unidades grados Celsius horas o grados Celsius días. Aquí hay una incongruencia, pero puede ser grados Celsius horas, días u horas, ¿no? Dependiendo de qué unidades estamos trabajando. Entonces, la madurez teóricamente se define como el área que está por debajo en cierto determinado, en cierto tiempo, ¿no? El área de la curva de temperatura-tiempo. Entonces, este en esencia es el concepto de madurez.
¿Cómo nace la formulación? Debido a que esta es una fórmula errática, no tenemos una función exacta, nosotros tenemos que asociar o tenemos que discretizar el problema para poder calcular esta área, que es lo que comúnmente se hace, ¿no? Cuando hay funciones muy complicadas, muy complejas o de la realidad, es difícil expresarla matemáticamente. Entonces tenemos que discretizar el problema. Entonces todo este problema de calcular la madurez se reduce a una discretización de la curva. Esta discretización de la curva se va a hacer estratégicamente. Voy a mostrar acá con el láser. Nosotros, o esta curva, generalmente va a tener, no va a ser una curva, va a ser puntos que se registran cada determinado tiempo, cada frecuencia. Esta frecuencia de ensayo es determinada por nosotros, porque hace el ensayo. Generalmente la norma te recomienda cada 30 minutos si son las 48 primeras horas y cada hora después de las 48 horas de ensayo. Entonces lo que vamos a tener nosotros son variaciones de tiempo. Estas variaciones de tiempo en general son iguales, se mantienen iguales, o a partir de cierto momento estas se pueden incrementar, como les comento, ¿no? Las primeras 48 horas se hace cada media hora, después de las primeras 48 horas cada hora. Vamos a asumir que estamos en las primeras 48 horas, va a ser variación de tiempo, esto aproximadamente va a ser 30 minutos, ¿no? 30 minutos o equivalente a media hora. Entonces, nosotros ya tenemos esto, lo que tenemos que hacer es calcular el área de todos los rectángulos que están por debajo de la curva azul y de la curva roja, que está asociada con la temperatura datum o datum de temperatura. Entonces, para calcular esta área voy a calcular un área y el proceso va a ser similar para los demás. Finalmente se tiene que sumar el área de estos trapecios, de todos los trapecios que están antes del tiempo t. Es decir, de este tiempo. Voy a tomar el trapecio número 1. Este sería la temperatura sub 0. O sea, no se debe confundir en el instante 0. La temperatura en el instante 1, en el instante 2 y así sucesivamente. Voy a tomar esto, el rectángulo 2. El rectángulo 2 vendría a ser algo así. Viene para acá y esto vendría más o menos de este modo, ¿sí? Entonces, este es el... y acá tiene un área que está por acá. Esta longitud es t sub 0. Esta longitud es t sub 2. Y esta longitud, toda esta longitud que vendría a ser, porque va ahí más o menos, vendría a ser t sub 1. Si nosotros queremos calcular esta área, vemos que es un trapecio. Tendría que ser A, B y este es un H, por así decirlo. El área o la superficie sería A más B entre 2 por la altura, por área de trapecio. Pero el ¿a qué es igual? El A es T1 menos T sub 0. Y el B es igual a T2 menos el T sub 0. Entonces, si nosotros hacemos la suma, el área estaría quedando así también. Hay que recordar que el H es igual a la variación de tiempo de la frecuencia de ensayo. Si nosotros sumamos A más B, te quedaría T1 más T2 menos 2 veces T sub 0 sobre 2 por la variación de tiempo. Si hacemos nuevamente, reducimos, esto estaría quedando como el área solamente de esta curva. Lo voy a poner de 2, del 2, sería igual a T1 más T2 entre 2 menos el T sub 0 por la variación de temperatura. Esta suma es el T sub A, que es lo que nos muestra la formulación. Y el T sub A, como anteriormente se vio, es la temperatura promedio entre los intervalos de tiempo. ¿Sí? T1 y T2. En el tercer intervalo de tiempo sería T2, T3. De este modo queda demostrado que la madurez, este es solamente de la sección 2, pero si nosotros queremos calcular el área que está por debajo, sería
el área o la madurez, la función de madurez sería el S1 más el S2 y así sucesivamente hasta, si ponemos esto como n, el S sub n, lo que vendría a ser la sumatoria de S sub i, y lo cual, si nosotros queremos llevarlo, sería la sumatoria, esto sería t sub a menos t sub 0 por la variación o la frecuencia de tiempo, y lo cual vendría a ser la formulación que es mostrada en la normativa. Este es, digamos, el sentido de la fórmula, ¿sí? Hay que ver, entender bien qué quiere llegar. Básicamente, mediante este método factor tiempo-temperatura, la madurez es expresada en función al área que existe entre la curva tiempo-temperatura con la temperatura de átomo. El área que encierra en cierto determinado tiempo es la madurez o es la expresión matemática de la madurez del concreto. Vamos a hablar, lo que explicado anteriormente nos va a servir bastante para el tema del procesamiento de ensayo y también lo que es la hoja de cálculo, ¿no? Para saber identificar cómo se calcula, cómo se va a calcular estas áreas. Bueno, finalmente para terminar esta parte teórica del ensayo voy a describir brevemente lo que es el procedimiento de ensayo. Lo primero en lo que consiste es, primero tenemos que preparar 15 probetas cilíndricas de concreto, a través, teniendo en cuenta la norma técnica peruana 399.183, pero recordemos, esta cantidad es la mínima que debemos contemplar. También, acá un punto muy importante, es que si nosotros queremos vincular, o no solamente se vincula la resistencia a la compresión del concreto, que es mediante probetas de concreto, sino también lo podemos comparar con otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, con el módulo de rotura. Lo único que se tendría que cambiar, que en lugar de preparar moldes cilíndricos, se tendrían que hacer vigas de concreto y realizar el ensayo de flexión. Y ahí lo que se vincularía sería la madurez del concreto con el módulo de rotura del concreto. Es como un comentario. El segundo paso es básicamente de las 15 probetas de concreto. Nosotros, voy a hacer acá los esquemas súper rápido. De las 15 probetas de concreto, son 15 probetas, voy a tomar 2 probetas de concreto. Y estas 2 probetas de concreto voy a instalar un sensor más o menos 1,5 centímetros, 1.5 centímetros, acá también de la misma forma, 1,5 centímetros, un sensor que permita medir las temperaturas. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Como comenté, las primeras 48 horas tenemos que medirlo cada media hora como máximo. Y después de las 48 horas podemos medirlo como máximo cada 1 hora. Es la frecuencia que nos sugiere la norma. ¿Cuándo culmina? Va a culminar hasta el número de días que nosotros queramos estimar la madurez, ¿no? Si nosotros queremos estimar la madurez hasta los 28 días, entonces tenemos que hacer estas mediciones hasta los 28 días. Queremos saber la madurez del concreto y su vinculación con la resistencia hasta los 35, entonces tenemos que hacer hasta los 35 días. Es lo que se va a querer conseguir en campo también. Entonces en laboratorio tenemos que hacer la misma cantidad de días que queremos predecir en campo. Entonces esto sería el punto y se va a guiar en la norma que estamos citando, ¿no? El tercer punto, y bueno, el tercer punto es que como acá son 2 probetas, si las 13 probetas tenemos que curarlas, se van a ir a curar las 13 probetas restantes. Estas 13 probetas se van a curar siguiendo esta normativa, la 334.077. Luego de estas probetas que quedan, la intención es ser ensayadas a compresión simple. Es decir, ¿y cómo se va a ensayar? De estas 13 probetas, nosotros, la norma te dice que el primer día tienes que sacar 2 probetas. Estas 2 probetas van a ser ensayadas y vas a conseguir sus resistencias a la compresión. Tercer día, de la misma forma, vas a sacar 2 probetas y calcular su resistencia a la compresión. Y así vamos a tener para el día 7, para el día 14 y para el día 28. De este modo, acá tendríamos 10 probetas. Y uno se va a preguntar, ¿y para qué las otras 10 más 2, 12 probetas? Y como son 15, las 3 probetas. La intención de las otras 3 probetas, la norma sugiere que cuando hagamos en cada día estas 2 probetas, el promedio de estas 2 resistencias, su promedio, que lo voy a poner como F'CP,
no tiene que diferir entre cualquiera de las dos en un 10%. Si difiere en un 10%, se tiene que descartar una de ellas ensayando otra. ¿Sí? Se ensaya. Entonces, estas probetas que quedan son de reemplazo hasta que satisfaga que el promedio no se separe, su medida no se separe del 10% de las otras dos probetas. Entonces, estas probetas sirven únicamente de reemplazo. Por último, al tener nosotros vamos a tener, con este segundo paso, vamos a tener la madurez del concreto. Y con estos pasos 3 y 4, lo que se va a tener es la resistencia a la compresión. Entonces acá vemos que ya tenemos input para relacionar la madurez con la resistencia a la compresión. Luego de ello, solamente lo que vendría a ser es el procesamiento de ensayo, que es algo que vamos a ver en la siguiente clase, continuando también con la presentación de la hoja de cálculo. Espero esto haya sido o haya quedado claro. Corto tiempo para poder explicar, pero si hay dudas estoy atento. Ahí dejé mi número telefónico, mi correo. Si no, pueden comentarlo y vamos a estar gustosos de atenderlos. Hasta luego.